pasado domingo, el pastor Junior estuvo exponiendo el capítulo 24 de Génesis. Y entre muchas cosas, él nos hablaba sobre la confianza de Abraham en Dios, incluso sobre la provisión de una sierva para su hijo Isaac. Y nos presentó ejemplos prácticos para nosotros los padres y también para los muchachos. Y los cuidados que debemos tener, todo por obediencia y en obediencia a Dios. Y hoy, en el capítulo 25 de Génesis, que vamos a estar viendo, este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a estar viendo hoy los versículos desde el 1 hasta el 18. Vamos de igual manera a ver ejemplos prácticos para nuestra familia, incluso para nuestra iglesia, a través de la vida y de la muerte de Abraham. Y me gustaría que me acompañaran a leer. Voy a leer hasta el versículo 8 solamente, aunque luego en la exposición vamos a continuar viendo hasta el versículo 18. Y aquellos que puedan estar en pie, que así sea para dar lectura a la palabra del Señor. Génesis 25. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Keturá. En algunas versiones dice Seturá. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, Isbac y a Súa. Joksán fue padre de Seba y de Dan. Y los hijos de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los lemuseos. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Keturá. Abraham, dice el versículo 5, dio todo lo que poseía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, Abraham les dejó regalos mientras aún vivía y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el oriente, a la tierra del oriente. Estos son todos los años de la vida de Abraham, 175 años. Y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Padre, yo te suplico, Señor, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Que tú nos cambies, Señor. Algún área de nuestra vida sea cambiada durante la mañana de hoy por medio de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Después de leer este pasaje, podemos ver y podemos entender, podríamos llegar a entender que es solamente historia antigua. Sin embargo, esto no es mera historia antigua, sino que es la historia de un Dios fiel que llama a su pueblo a caminar en fe y a pasar esa fe a los que vienen después. Y es una de las cosas que vamos a estar viendo. Yo no sé si a usted le gusta el atletismo, pero dentro del atletismo hay unos eventos que son, por decirlo así, más emocionantes que otros, y son los relevos. El relevo del 4x100, 4 velocistas corriendo 400 metros, o el 4x400 o 4x100. Son los últimos dos relevos. Ahora imaginemos por un momento una carrera de relevos. Ese tipo de carrera, aunque sí se necesitan los corredores más rápidos, se necesitan velocistas, no solamente se gana la carrera por ser el más rápido. Gana el equipo que pasa bien el batón. Puedes correr rápido, pero si el batón no es bien colocado, incluso si se cae el batón, o si sales del área donde está estipulado para entregar el batón, pierdes la carrera. Y asimismo, mi hermano, es nuestra vida cristiana. Nosotros no corremos solos.
cada generación va a recibir un batón espiritual. La palabra de Dios, la fe, el ejemplo, el testimonio que damos. Y luego esa generación debe pasar su batón a la próxima generación. En Génesis 25, que es el capítulo que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver el momento exacto en el que Abraham termina su carrera. Y después de décadas caminando con Dios, confiando en Él, obedeciendo aun cuando no entendía, cayéndose, arrepintiéndose, Dios levantándolo, ya en este momento Abraham está listo para entregar su batón. Y el mensaje de este capítulo es que a pesar de la muerte de Abraham, Dios continúa obrando. Dios tiene un plan y Él va a continuar con su plan y va a hacer cumplir su plan. El plan de Dios no se va a detener. Ahora le toca correr la parte de la carrera a Isaac. Mis hermanos, Dios en su soberanía preserva y transmite la fe del pacto a través de las generaciones. Y eso lo hace no por mérito humano, sino por gracia. Por gracia, cumpliendo su propósito redentor en Cristo. Así que me gustaría que miráramos este pasaje y veamos al menos tres cosas. Vamos a ver la obediencia de Abraham hasta el final. También vamos a ver la confirmación de Dios a su promesa. Y por último vamos a ver nuevamente la fidelidad de Dios. La obediencia de Abraham hasta el final la vemos en los versículos del 1 al 6. Y entendamos algo. Abraham no solamente comenzó bien, sino que él terminó bien. Su vida completa fue un testimonio de obediencia. A pesar de sus caídas, a pesar de que en un momento dado tomó decisiones apresuradas, decisiones por las que se están pagando las consecuencias al día de hoy. A pesar de su pecado de mentira, donde al menos en 2 ocasiones negó a su mujer Sara. Además de todas las otras cosas que hemos visto de la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que se arrepintió. Abraham fue un hombre que buscó el rostro del Señor, que caminó con Él al punto de que Dios mismo dijo que Abraham era su amigo. No fue Abraham el que dijo que Dios es mi amigo, no, Dios mismo dijo, ese es mi amigo. Abraham en este momento de su vida estaba tomando decisiones basadas en la voluntad de Dios. Dice los primeros 5 versículos que Abraham volvió y tomó una mujer. Y su nombre era Ketura. Y nos desglosa cuáles fueron los hijos que tuvo con esta mujer. Pero en el versículo 5 nos dice, Abraham dio todo lo que poseía a Isaac. ¿Por qué yo digo que Abraham, o por qué la Escritura nos muestra que Abraham tomó decisiones basadas en la voluntad de Dios? Porque aunque ahora surge una nueva situación, y es que Abraham tiene más hijos, Abraham sabía que la promesa de Dios era con su hijo Isaac. Sabemos que la descendencia iba a continuar y que estaba asegurada con el matrimonio correcto entre Isaac y Rebeca. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero Abraham, antes de morir, él quería asegurarse y evitar a toda costa posibles conflictos entre los hijos que había tenido con Ketura e Isaac. Ya para ese momento la vida de Abraham no estaba guiada por emociones que lo llevaron a tomar decisiones erradas en el pasado, sino que ahora estaban basadas en la voluntad perfecta de Dios. Ya él no tomaba decisiones por sentimientos,
como lo había hecho antes. Recordemos que en un momento dado, cuando tuvo que despedir a Agar e Ismael, Dios mismo tuvo que intervenir y decirle: tienes que hacerle caso a Sara, tienes que sacarlos. Ahora habían otros hijos aquí. Y aunque Él no los va a dejar desprovistos, porque vamos a ver en el texto que Él le dio obsequios, le dio posesiones, pero toda la bendición patriarcal ligada a la promesa de Dios era de Isaac, y Él se la pasó a Isaac. ¿Por qué? Porque Él quería, además de obedecer a Dios, agradar a Dios con sus decisiones. Mis hermanos, lo importante de esto, o algo importante que podemos ver aquí más bien, es que la verdadera fe no puede basarse en cómo nos sentimos. Ya Abraham no se dejaba llevar por los sentimientos, sino en que tenemos que obedecer la voluntad del Señor. Ya no es cómo nos sentimos, si nos sentimos bien o nos sentimos cómodos tomando alguna decisión u otra. Es tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Vivir en fe, una fe verdadera, es vivir tomando decisiones correctas en obediencia a Dios que le honren y para su gloria. Y Abraham hasta el final quería honrar a Dios con sus decisiones y más aún con sus acciones. Hebreos 11:8 nos dice que por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué? Obedeció. Abraham obedeció y salió de un lugar a un lugar que recibiría como herencia, porque él confiaba en la promesa de Dios. Y eso él lo había enseñado y lo había traspasado a Isaac. En Romanos 4, versículo 20, nos dice respecto a la promesa de Dios: Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo tanto, su fe no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, mostrando que la obediencia viene de confiar plenamente en Él. Ahora bien, la herencia que Abraham le deja a Isaac no es meramente una herencia material. Es más importante aún, es una herencia espiritual. Abraham dio todo lo que poseía a Isaac. Todo. Esta herencia no solo fue material, fue el pacto, fue la promesa, fue la enseñanza sobre Dios, sobre el Dios de pactos que cumple cada una de sus promesas. Abraham entendió que lo más importante que podía dejar era su legado espiritual. Y muchas veces nosotros, los padres, nos preocupamos mucho porque a nuestros hijos no les falte nada. Pensamos en el futuro y pensamos que queremos dejarlos con algún tipo de provisión, de dinero, alguna propiedad, que tengan educación formada, y eso no es malo. Pero nada de eso se compara con dejar una fe viva como herencia. Haberles enseñado la palabra de Dios, haberles enseñado sobre el consejo del Señor, el temor al Señor. Que lo importante no es el aquí y el ahora, no es lo material, sino que es lo eterno. Que la mirada no puede estar puesta en las cosas de esta tierra, porque todo lo que hay en esta tierra pasará. Pero dice la Escritura que su palabra no pasará. Mis hermanos, nuestra mirada no puede estar puesta en la tierra, en las cosas terrenales. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y eso es lo que tenemos que pasar a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que compartir.
con ellos. Y no solamente con ellos, sino con todo el que esté a nuestro alrededor. En un momento dado, Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo recuerda la fe que vivió primero en la abuela y en la madre de Timoteo. Y esa fe, ellos la enseñaron a Timoteo. Una verdadera herencia, una herencia espiritual. Al final, mis hermanos, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. La herencia que Dios nos promete es una herencia eterna. Y Abraham miró más allá de lo terrenal. Él miraba a lo eterno. Abraham protegió su hogar. Versículo 6. Pero a los hijos de las concubinas, Abraham les envió o les dio regalos mientras aún vivía, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el oriente, a la tierra del oriente. Abraham separó a los hijos que tuvo con Keturá de Isaac y los envió fuera de Canaán, como también lo había hecho en un momento dado con Ismael. Y los envió a la tierra del oriente, nos dice el versículo. ¿Para qué? Bueno, él quería evitar que en un futuro hubiesen disputas territoriales. Y podemos pensar, oye, pero es que los hijos que tuvo con Keturá también eran hijos de él. Claro, claro que sí. Pero sabemos que la promesa era con Isaac. Y él como padre estaba preocupado por el bienestar de esa descendencia que Dios le había prometido por medio y a través de Isaac. Vemos a un Abraham aquí reconociendo y sometiéndose al plan redentor de Dios a través de su hijo Isaac. Por eso los envía lejos, porque de esa manera protegía la promesa, humanamente hablando, porque sabemos que Dios iba a cumplir su propósito. Pero así Abraham podía evitar cualquier tipo de confusión entre ellos. Y Abraham fue como un guardián de la espiritualidad de su casa. Y yo creo que es algo que nosotros necesitamos aprender y entender. Nosotros tenemos que hacer como padres, como líderes, como creyentes, lo que hizo Abraham, ser guardianes, proteger nuestras familias, incluso proteger nuestra iglesia de ideas, de prácticas, de influencias que puedan dañar o que puedan corromper. Por eso muchas veces lo aprendemos a la mala. Muchas veces eso lo aprendemos cometiendo errores. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que estar al pendiente. El Señor nos manda a guiar, nos manda a enseñar, nos manda a obedecer el camino correcto y que enseñemos eso. Seamos diligentes. Seamos diligentes siendo ejemplos y guías espirituales. Que nuestros hijos, mis hermanos, que las personas que estén a nuestro alrededor puedan imitarnos a nosotros, porque al imitarnos a nosotros estarían imitando a Cristo. Así como lo dijo Pablo en 1 Corintios, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo nos llama a imitar el ejemplo de Cristo. Usted sabe algo, las personas allá afuera no leen la Biblia. Yo creo que ahorita en el estudio se mencionaba. Las personas nos leen a nosotros. Leen nuestro comportamiento. Leen nuestro testimonio. Leen si lo que decimos va acorde con lo que hacemos. Y sabe que Abraham se preocupó por eso.
Se preocupó porque el pacto continuara por medio del hijo de la promesa, Isaac. Y Dios confirmó su promesa. Claro que sí, lo vamos a estar viendo durante el próximo extracto del pasaje. Pero nos dice el versículo 7, estos son los años de la vida de Abraham. 175, murió joven. Si pensamos que su primer hijo lo tuvo a los 100, murió joven. Y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Pero sabe que la muerte del creyente no es una derrota. La muerte del creyente no es una derrota. Dice la Escritura en estos versículos y describe básicamente la muerte de Abraham con paz. Él murió en buena vejez, lleno de años, reunido con su pueblo. Mis hermanos, esto nos recuerda que morir en Cristo es descanso, es vida eterna. Y esa era la esperanza de Abraham y es la esperanza de cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. El cristiano no le puede temer a la muerte. El cristiano ve ese momento como la entrada al hogar eterno. Por eso Pablo podía decir firmemente, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque al morir significaba que iba a estar ante la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5:8, Pablo mismo dice, porque no andamos porque por fe andamos y no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar ante la presencia de aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Y Abraham muere, pero Isaac toma su lugar en el plan de Dios. Versículos 9 al 11. Y sus hijos Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar elitita, que está enfrente a Mamre. El campo que Abraham compró de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, ¿qué pasó? Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto al pozo de Beer Lahai Roi. De hecho, la presencia de Ismael aquí en este versículo podría haber sido una amenaza mayor contra los derechos de Isaac, precisamente porque ya su padre no estaba. Pero la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Isaac podía estar tranquilo, porque su padre terrenal ya no estaba, pero el Padre celestial, el Padre eterno, estaba con él y lo bendijo. Abraham ya no estaba, ya él no podía vivir la fe que le había enseñado a Isaac, sino que Isaac había y tenía que asumir su responsabilidad espiritual. Sin embargo, Abraham no solo había enseñado a Isaac, mis hermanos, sino que Isaac había visto un ejemplo en su padre. Le había dado el ejemplo vivo, un ejemplo práctico de lo que era vivir obedeciendo a Dios y confiando en Dios. Recordemos que Isaac estuvo en el momento cuando Dios le dijo a Abraham, hey, toma a tu hijo, al que tú amas, al único, y entrégamelo, sacrifícalo. Isaac estuvo allí. Isaac vio a su padre cómo confió y obedeció a Dios. Un ejemplo práctico. No era que solamente Abraham decía, era que él ponía en acción lo que decía y lo que creía. Y mis hermanos, nosotros no podemos creer por nuestros hijos.
Ya quisiéramos nosotros poder meternos por dentro de nuestros muchachos y hacerles creer y entender el Evangelio. Pero sabe que eso es obra del Espíritu Santo. Lo que sí nosotros podemos hacer es instruirlos en el Señor, es enseñarles la palabra, es darles ejemplo y ser testimonio de lo que es vivir para Cristo. Cada persona debe tener su fe propia. Dice la Escritura que solo los que son de Cristo son herederos de su promesa, Gálatas 3:29. Nuestro trabajo, mis hermanos, padres, abuelos, hermano creyente, nuestro trabajo es predicar el Evangelio, es enseñarle, es vivir la palabra. Y no nos rindamos si no vemos frutos. Sigamos orando. Sigamos orando por nuestros hijos, por nuestros familiares que no son salvos. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios por salvación. Y mientras oramos, continuemos dando testimonio de la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas. Continuemos hablando de nuestro Señor y Salvador. Y esperemos que el Señor derrame bendición y salvación sobre ellos. Dios bendice a Isaac, versículo 11. Sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac y habitó Isaac junto al pozo de Beer-lahai Roi. Mis hermanos, aquí está el relevo. Aquí está el pase de batón. Dios ahora trata directamente con Isaac. Ya Abraham hizo su parte. Ahora Dios continúa su obra con Isaac. Abraham murió. Isaac está vivo. ¿Y qué hace Dios? Versículo 11. Lo bendice. Abraham ya hizo su trabajo, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? La obra no dependía de Abraham, sino del Dios del pacto. El futuro de nuestra familia y de la iglesia no depende de nosotros. Es Dios quien sostiene cada generación. Por supuesto, nosotros estamos llamados por la gracia de Dios a hacer un trabajo, a enseñar la sana doctrina, pero es Dios el que transforma, es Dios el que da el crecimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, yo planté, dijo, y Apolos regó, pero ¿quién daba el crecimiento? Dios daba el crecimiento. Cada uno de nosotros y cada generación debe cumplir con su papel, pero es Dios quien asegura la obra. Es Dios quien asegura la obra. Hebreos 13:20 al 21 dice la Escritura: el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios mismo perfecciona y capacita a cada generación para cumplir su voluntad y para su gloria. Y su voluntad y sus promesas, ¿sabe qué? Siempre se van a cumplir. Siempre. Dios es un Dios fiel. Es un Dios de pactos. Es un Dios que cumple sus promesas. Pero antes de continuar con Isaac, que de hecho al culminar el capítulo y por los próximos capítulos vamos a estar hablando de él, vamos a ver cómo Dios continuó obrando. Vamos a detenernos unos minutos
en los próximos versículos y veamos a Ismael. Porque Dios muestra el cumplimiento de la promesa en estos próximos versículos, promesa que le hizo a Agar y a Abraham. Dios es fiel. Y estos versículos son como si Dios dijera, yo voy a seguir trabajando con Isaac, el hijo del pacto. Pero recuerden que yo hice una promesa con Ismael. Y aquí es como si él estuviese rindiéndonos cuenta de lo que hizo. Él no tiene que hacerlo, pero nos está diciendo y recordando, ¿saben qué? Yo hice una promesa. Pues miren lo que pasó. Dios cumplió lo prometido con Ismael, versículos 12 al 16. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Si usted está próximo a tener algún hijo o nieto o alguien le pide recomendación para algún nombre, no se detenga en el capítulo 25 de Génesis. Busque el Nuevo Testamento. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus. Mis hermanos, Ismael no quedó en el olvido. Ismael tuvo 12 príncipes, tuvo territorios, fue un hombre próspero. Como vimos en el capítulo 17, versículo 20 y el capítulo 21, versículo 18, Dios dijo que la descendencia de Ismael sería una numerosa. Y en efecto así lo fue. Dios cumpliendo sus promesas. Con el tiempo la descendencia de Ismael, además de numerosa, se convirtió en una nación identificable, étnica, cultural y con un gran territorio. Dios cumplió lo que le había prometido a Agar y a Abraham por medio de Ismael, a pesar de que él no era el hijo del pacto. Así que podemos ver aquí, como habíamos en un momento dado mencionado, la gracia común. Esa gracia que disfruta cada ser humano, aunque no sea creyente, y la disfruta solo por la misericordia de Dios. Es importante que entendamos, conforme a esto, que la prosperidad, como la tuvo Ismael, no es una señal de bendición y mucho menos de salvación. Hay muchas personas, mis hermanos, prósperos o exitosos, como el mundo lo suele definir, que son prósperos, sí, materialmente hablando, pero que no caminan con Dios. Su alma está perdida, viven sin fe, viven sin esperanza. Y como el mismo Jesús dijo en los evangelios, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La bendición, por decirlo así, externa, no garantiza comunión con Dios. Y eso lo vemos precisamente aquí con Ismael. De hecho, Ismael, al igual que todos sus hermanos, los hermanos, medios hermanos, hijos de Abraham y Keturah, vivieron fuera de Canaán, alejados de Isaac, alejados del hijo del pacto. Habitaron desde Avilá, dice el versículo 18, hasta Shur, que está frente a Egipto, en dirección a Asiria. E hizo allí morada Ismael frente a todos sus hermanos. Ismael fue próspero, pero vivió lejos. Y no solamente vivió lejos de su hermano Isaac, vivió alejado de Dios. Así que no basta con que nosotros, con que nuestras familias, incluso con que nuestra iglesia sea una iglesia exitosa, por usar algún término. Porque al final, lo esencial, lo más importante, mis hermanos, es que pertenezcamos al pueblo de Dios. Que el centro de nuestra vida
que el centro de nuestra familia, que el centro de nuestra iglesia sea Cristo y que vivamos para Él. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, que separados de Él, nada podemos hacer. El enfoque no puede ser nunca lo material. La comunión con Dios, mis hermanos, es lo que realmente perdura. Abraham terminó su carrera e hizo la voluntad de Dios hasta el final. Le obedeció y confió en Él. ¿Y sabe qué? Al igual que Abraham, podemos ver otros personajes bíblicos a través de toda la Escritura que terminaron bien su carrera. Josué fue uno de ellos. Josué también terminó su vida fiel al Señor. El mismo que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Durante la vida de Josué, el pueblo sirvió a Dios, sirvió a Jehová. Pero cuando Josué murió, sucedió algo muy lamentable. En Jueces 2:10 nos dice que en ese momento, cuando Josué muere, se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Probablemente hubo una generación del pueblo que no pasó bien el batón, que no enseñaron a sus hijos, que no le hablaron de las maravillas de Dios, que no discipularon. Y yo creo que eso debe ser para nosotros una advertencia. Porque aunque una generación fiel no garantiza que la próxima lo sea, sin embargo, la fe nosotros tenemos que transmitirla por la presentación del Evangelio, por la enseñanza del Evangelio, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio. Porque sabe algo, la fe no va a llegar por accidente. No es que porque yo sea creyente, el que está a mi lado se va a contaminar como si fuera un catarro. Hay que predicar el Evangelio. Hay que enseñar la Escritura. Hay que vivir lo que enseñamos. Ese es el mandato que Dios nos ha dejado y tenemos que ser diligentes en cuanto a eso. Hay que enseñar el Evangelio. Discipular a aquellos que el Señor irá uniendo a su pueblo. Tenemos que enseñar que nacemos pecadores. Nacemos siendo pecadores. Que dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que estamos sin esperanza, sin fe. Que somos exclusiva y únicamente merecedores de la condenación eterna. Que por nuestra condición de pecado no tenemos forma de relacionarnos con Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros no tenemos manera de resolver ese asunto. Pero Dios, Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, ¿sabe qué? Se encarnó en Jesús y vino para resolver ese problema. Fue a la cruz, se echó sobre sus hombros todos nuestros pecados y los clavó allí en esa cruz. Y todo aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente y que viene a Jesús en fe, va a poder ser perdonado y salvo solo por pura gracia y misericordia. Así que, si tú estás aquí sin Cristo, si no te has rendido a Él, yo quiero decirte por medio de la palabra que estás perdido, que eres enemigo de Dios, que necesitas arrepentirte de tus pecados,
que necesitas reconocer a Cristo como la única esperanza, como el único camino para poder relacionarte con Dios. Y yo le suplico a Dios que si hay alguien aquí así, el Señor está inquietando su corazón. Y que te rindas a Él. Que reconozcas que Él es el único Señor y Salvador. Aquel que te puede libertar. Aquel que te puede dar vida. Y vida en abundancia. Pero para aquellos que estamos aquí, que caminamos con el Señor, recordemos algunas cosas. Vivamos una fe verdadera. Vivamos una fe verdadera en casa y en todo lugar. Nuestros hijos, las personas que nos rodean, aprenden más por lo que ven en nosotros que por lo que escuchan de nosotros. Seamos ejemplo, que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Llenemos nuestro hogar y cada lugar que pisemos con la palabra de Dios. Que la Biblia se escuche en nuestras conversaciones, que se escuche y se haga sentir en las decisiones que tomamos, que se escuche en nuestra oración. Discipulemos, seamos intencionales en el discipulado. No demos por sentado, mis hermanos, en el caso de los padres, no demos por sentado que nuestros hijos, que los jóvenes o las personas que están creciendo van a entender solos. Necesitan quien los guíe, necesitan quien los disipule. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Y por último, oremos con perseverancia. Podemos enseñar la palabra, podemos enseñar la verdad, pero solamente Dios cambia el corazón. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo haga la obra. Clamemos a Él. No nos rindamos. Continuemos orando. Mis hermanos, Génesis 25 no solo cierra un capítulo o la vida de Abraham, sino que abre la historia de quienes recibieron ese batón de la fe. Al final de su vida, también Josué llamó al pueblo a servir al Señor. En Josué 24:31 dice la Escritura que Israel sirvió al Señor mientras Josué estaba vivo y mientras vivieron los ancianos que conocían las obras del Señor. Es decir, Josué pasó el batón a una generación que lo tomó. Y ese es nuestro llamado. Hoy usted y yo también estamos corriendo nuestro tramo en la carrera. Y un día llegará el momento en que otro va a recibir de nuestras manos ese batón. Todos vamos a pasar el batón, claro que sí. Con el Evangelio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras decisiones, con nuestras enseñanzas, a otros a cómo seguir a Cristo. Ahora, ¿qué batón o cómo estamos pasando ese batón o cómo pasaremos ese batón? ¿Pasaremos el batón de la fe o pasaremos el batón de la incredulidad? ¿Pasaremos el batón de la obediencia o estaremos pasando el batón de la indiferencia? Dios nos invita hoy, mis hermanos, a vivir de tal manera que los que vienen detrás de nosotros encuentren en nosotros un ejemplo que los acerque más a Cristo. Abraham terminó su carrera y la terminó con fidelidad. Isaac recibió el batón y Dios continuó su plan. Recordemos que hoy nosotros estamos corriendo nuestra parte de la historia, la parte de la historia que Dios
nos ha dado para correr. Y un día nos tocará pasar en el relevo a nuestros hijos, a nuestra familia, a la próxima generación de la iglesia. Así que nuestra responsabilidad es correr con fidelidad, es pasar el batón con intención y confiar en que Dios sostendrá a la próxima generación. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a ser como Abraham, fieles hasta el final, cuidando el legado espiritual que hemos recibido y entregándolo con amor a los que vienen detrás. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, Dios bueno y Dios eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, por los ejemplos de fe que nos das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir con intención. Ayúdanos a honrarte en cada paso. Ayúdanos, Señor, a pasar un legado fiel a las próximas generaciones. Que nuestra vida hable más que nuestras palabras. Que tú seas glorificado en cada decisión. En cada decisión que nosotros tomemos, te demos la honra y la gloria a ti. Y esto lo pedimos, Señor, no sin antes darte gracias por tu palabra. En Cristo Jesús y por sus méritos, oramos a ti. Amén y amén.